3200 y 1304 años antes de Cristo. Vemos que la malaria era una enfermedad de la selva tropical africana y un año después de Cristo, esta se transportó a Europa a través del río Nilo. En 1879, Edwin Klebs y Corrado Thomas Crudelli identificaron una causa bacteriana de la malaria. Antes se creía que la malaria era una bacteria y se le llamaba Bacillus malariae. Pero en 1880, Charles Louis Alphonse ya encontró en la sangre de un paciente infectado unas formas móviles que seguramente eran los gametocitos en la etapa de exflagelación y ya se identificó que este era un parásito. Antes, la malaria viene de la palabra o de la frase mal aire, y esto se decía que era por la prevalencia que tenía en zonas mal drenadas o pantanosas de Inglaterra, entonces se creía que se transmitía por la evaporación de estas aguas. Pero en 1897, Ronald Ross comenzó la investigación y encontró que se transmitía era por un mosquito. Y en 1888 a 1917, el psiquiatra Julius Wagner utilizó la malaria como el tratamiento para la neurosífilis. En los pacientes con neurosífilis se creía que los paroxismos febriles de la malaria podían curarla, y este fue el tratamiento por 30 años. En cuanto a la epidemiología, entonces acabamos con la primera pregunta. Porfa, todos como que pendientes del celular. Entonces, ¿qué especie es más prevalente en Colombia en el año 2020? Entonces pueden ir respondiendo. Aleja, a mí no me aparece la pregunta. Espérate, miro. Todavía no les aparece. Devuélvete una diapositiva. Miramos una cosa. Otra. Yo creo que estamos cargando una sesión que no es. Lo que puedes hacer es insertarla otra vez al final y él te va a generar un nuevo código y ese es el que nos va a cargar acá. No, pues vamos continuando. ¿O por qué no miras otra vez en configuración a ver si de pronto se tiene cerradas las opciones de pregunta? Ya, mira. Dale ahí en Restrict Participants, dale on, a la derecha. Yo creo que ya. Miremos a ver si ya aparece. Intenta, Aleja, dirigirte a la esquina superior derecha de esa diapositiva y quizá te aparezca una pestañita que diga activar mientras lo estás presentando. No, entonces sigamos así. Pues no funcionó. Entonces, pues, esto era para hacer claridad que en Colombia, pues, la especie más común en el 2020 ha sido Plasmodium falciparum. Entonces, en la semana epidemiológica 19 del 2020, hemos tenido 2.276 casos.
y a la fecha un acúmulo de 26.762 casos, de los cuales el 98,4% han sido de malaria no complicada. Tenemos que la semana epidemiológica 19 ha sido en la semana en la cual se han reportado más casos en todo el 2020. Los casos notificados según la especie parasitaria tenemos que el 52% han sido por Plasmodium falciparum y el 47% por Plasmodium vivax, y un 0,6% ha sido infección mixta. Tenemos que las principales complicaciones fueron las hematológicas, que vemos acá que fueron bastantes, seguidas de las hepáticas. Y vemos que 6 departamentos están por encima del número esperado de casos y 5 departamentos se encuentran en una situación de alerta. Y acá vemos pues cuáles son. Entonces acá tenemos como el comportamiento de la malaria en el año 2020 hasta la semana 18, y vemos que desde la semana 12 hemos tenido un aumento, cada semana hay más casos y estamos en el momento en el que más casos en todo el 2020 ha habido. En la situación mundial, en 2018 se estimaban 228 millones los casos de paludismo en todo el mundo. El número estimado de defunciones fue de 405.000 en el 2018, y los niños menores de 5 años son el grupo vulnerable más afectado, y en 2018 representaron el 67% de todas las muertes en el mundo. En el 2018 se registró en África el 93% de los casos y el 94% de las defunciones de esa enfermedad en el mundo. En el 2017, 87 países y áreas experimentaban una transmisión continua de la enfermedad, y en este mismo año 5 países representaban casi la mitad de los casos mundiales, y entre estos eran Nigeria, República Democrática del Congo, Mozambique, India y Uganda. Entonces, en cuanto al vector, Anopheles, vemos que hay más de 400 especies, pero solo 30 son vectores importantes. Todos los que son vectores importantes pican entre el anochecer y el amanecer, y pueden vivir en temperaturas entre 16 grados centígrados a 33 grados centígrados, pero su ideal es entre 20 y 30 grados centígrados. Estos deben crecer a altitudes menores de 2.000 metros sobre el nivel del mar, o si no, no puede haber la esporogonia, y requieren alta humedad para su supervivencia. Y vemos que son vectores estacionales debido a que luego de las épocas de lluvias se va a favorecer la replicación de sus larvas y del mosquito como tal, lo que va a favorecer que después de las épocas de lluvia es que van a aumentar los casos de la malaria, debido, digamos, a las aguas superficiales estancadas que favorecen el crecimiento. En cuanto a la fisiopatología, pues bueno, esta no está funcionando, pero bueno, en las especies tenemos que Plasmodium falciparum y Plasmodium knowlesi van a infectar eritrocitos de todas las edades. Por el contrario, Plasmodium vivax y ovale van a infectar sobre todo reticulocitos, lo que puede explicar las diferencias entre las parasitemias de ambas especies, que Falciparum va a tener muy altas parasitemias y Plasmodium vivax no tan altas. Y Plasmodium malariae tiene predilección por eritrocitos viejos. Plasmodium falciparum tiene una parasitemia muy alta, Vivax y ovale tienen parasitemias más bajas, al igual que malariae, y knowlesi puede tener parasitemias altas. En cuanto a la severidad, Plasmodium falciparum es el que más daño orgánico y muerte puede generar, es el que cuadros más severos genera. Plasmodium vivax puede generar daño orgánico y muerte, pero en una menor severidad que Plasmodium falciparum. En cuanto a ovale y malariae, la enfermedad severa es muy extraña, pues no generan en sí cuadros de severidad, y knowlesi puede ocurrir severidad. En cuanto al periodo de incubación, Plasmodium falciparum es de 12 días, Plasmodium vivax de 14 días, pero podría ser hasta meses por las formas latentes que pueden generar en el hígado. Y Plasmodium ovale de 15 días. También tenemos malariae, que generalmente son 18 días, pero pueden llegar a ser meses o años, y knowlesi de 11 días. El periodo prepatente vemos que es muy similar en falciparum, vivax y ovale con 12 días. En malariae son un poco más, son 32 días, y en knowlesi es incierto este periodo prepatente. El ciclo eritrocítico es muy importante porque es lo que se ha relacionado con los paroxismos febriles. Entonces, cuando hablamos de la
fiebre terciana, hablamos de falciparum vivax y ovale, que cada 48 horas hacen ciclo eritrocítico. Y la fiebre cuartana de malariae, que es cada 72 horas. Y vemos que Naulesi puede ser cada 24 horas. En la recaída hepática vemos que son Plasmodium vivax y Plasmodium ovale los que pueden generar hipnozoitos en el hígado, que son las formas latentes que luego pueden generar una recaída si no se tratan. Acá tenemos un poco de la identificación de las especies. Entonces vemos que Plasmodium falciparum no alarga los eritrocitos y genera como unas formas anulares en ellos. Plasmodium vivax va a alargar los eritrocitos, les genera una forma ameboide. Plasmodium malariae va a generar como unas formas en banda, aunque no alarga los eritrocitos. Ovale, vemos que, pues como su nombre lo dice, como genera unos eritrocitos ovalados y les genera como una colita acá al final. Y en Plasmodium knowlesi tenemos que no son eritrocitos alargados y pueden tener pigmento citoplasmático. En cuanto al ciclo de vida, tenemos que la hembra tiene los esporozoitos en las glándulas salivares, que estas van a ser inoculadas al huésped mediante la picadura. Estos van a durar de 30 a 60 minutos en el torrente sanguíneo mientras se dirigen al hígado. Se dice que hasta un 20% pueden ir vía linfática y el resto vía sanguínea. En el hígado ya van a infectar los hepatocitos y se va a empezar una reproducción. Luego, de 6 a 7 días se van a liberar muchos merozoitos de estos hepatocitos. Se ha dicho que hasta 40.000 merozoitos pueden ser liberados de un solo hepatocito y esto demora de 6 a 7 días. Luego estos merozoitos en el torrente sanguíneo van a ir a encontrar los eritrocitos y mediante el apicomplejo van a penetrar y por las rópteas y los micronemas van a generar vacuolas parasitóforas donde van a empezar una reproducción asexual que van a formar un esquizonte y luego van a liberar más merozoitos que van a infectar más eritrocitos. Una parte de estos merozoitos van a escapar de esa reproducción asexual y van a ir a formar merozoitos, gametocitos. Estos gametocitos son los que van a ser infectantes para cuando el anófeles vuelva a picar. Estos gametocitos van a tener un desarrollo de 3 a 10 días y para evitar el aclaramiento en el torrente sanguíneo, lo que van a hacer es que se van a alojar en la médula ósea mientras se desarrollan y luego vuelven al torrente sanguíneo cuando ya están totalmente desarrollados. En cuanto a Plasmodium vivax, esta es la especie que tenemos más común en el departamento de Caldas. Vemos que esta va a penetrar los reticulocitos mediante el antígeno DOFI, que va a ser como la puerta de entrada que tiene a ellos, y es por eso que en África subsahariana, donde se ve una mutación en este antígeno, se dice que tienen una resistencia a Plasmodium vivax y se ve un aumento en los casos de Plasmodium falciparum, pero estudios recientes también han mostrado que pacientes DOFI negativos igual han tenido infecciones por Plasmodium vivax, lo que muestra la alta capacidad de mutar que tiene este parásito. Cuando se da la ruptura del esquizonte sanguíneo para la liberación de los merozoitos, vemos que hay una liberación de factor de necrosis tumoral, lo que está relacionado con los paroxismos febriles. Plasmodium vivax va a generar un agrandamiento de los eritrocitos y va a aumentar su deformabilidad, todo lo contrario a lo que hace Plasmodium falciparum, y en 4 días se va a ver la formación de gametocitos en un tiempo menor que lo hace Plasmodium falciparum. Y vemos que este va a tener gránulos de Schöffner, que son estas bolitas pigmentadas que son productos de la degradación de la hemoglobina. En cuanto a Plasmodium falciparum, tenemos que solo se observa un tercio de la reproducción asexual, debido a que el resto de parásitos se encuentran adheridos al endotelio vascular. Entonces, incluso a las altas parasitemias que vemos de falciparum, igual mucha cantidad está unida al endotelio, entonces nunca podemos establecer en realidad cuántos parásitos hay en sangre. Estos eritrocitos son menos elásticos y deformables, lo que ellos hacen es que los vuelven mucho más rígidos y esto va a favorecer a la disminución del flujo sanguíneo, lo que aumenta la adhesión vascular que él va a necesitar para generar los daños que realizan los órganos vitales. A las 12 horas empieza a expresar la proteína EMP1 de falciparum, que esta va a ser una de las proteínas más importantes que tiene porque es la principal que va a mediar la adhesión endotelial. Y esta adhesión endotelial es principal para la patogenia. Y los gametocitos vemos que se van a formar en 10 días, un tiempo mayor
que en falciparum, y mientras tanto van a permanecer en la médula ósea. En cuanto a Plasmodium falciparum, esta proteína EMP1 de falciparum es la que media la adhesión endotelial, como les había dicho, y eso es lo que va a generar la afectación de los órganos blancos, como lo vamos a ver más adelante en la malaria complicada. Y eso también lo hacen para evitar el aclaramiento hepático, debido a que al no pasar los eritrocitos infectados no van a ser eliminados por el vaso. Y eso también va a favorecer que al estar unidos al endotelio vascular se va a disminuir el aporte de oxígeno y van a favorecer a la glucólisis anaerobia, que también va a favorecer a la acidosis láctica que se va a ver en la malaria. Vemos que hay un producto de la degradación de la hemoglobina por el parásito, que es la mozoína, que esta va a ser reconocida por los TLR9. Esta se va a acumular en los fagocitos y también en los polimorfonucleares, donde va a inhibir la maduración de las células dendríticas, va a interferir con la fagocitosis y va a inducir la producción de citoquinas TH1 y TH2 e inhibir la proliferación de leucocitos. También el Plasmodium falciparum va a reducir la actividad de las células dendríticas y macrófagos mediante la unión al CD36 y al CD51. Este también tiene un compuesto que es el GPI, que lo han relacionado mucho a una endotoxina. Y tiene como la misma actividad, que es la activación del sistema inmune, gran producción de citoquinas, que lo que van a hacer estas citoquinas es aumentar los receptores endoteliales. Entonces ya vemos que falciparum siempre va a buscar aumentar los receptores endoteliales, disminuir el flujo sanguíneo con tal de quedarse adherido al endotelio vascular y poder realizar la patogenia. Y este GPI también es un ligando natural de las natural killer, por lo que se van a ver niveles aumentados de interferón gamma a lo largo de la enfermedad. La adhesión endotelial vemos que va a ser más que todo mediada por el CD36 y lo que aumenta el pH bajo, como ya les había mencionado, y también va a aumentar el BAF para estimular las células B, sobre todo en la etapa aguda, generar anticuerpos de corta duración y luego reducirlo para que no se generen anticuerpos a largo plazo. Las rosetas es un factor muy importante en cuanto a Plasmodium falciparum, donde vemos que eritrocitos parasitados se van a unir a eritrocitos sanos, formando las rosetas, como las vemos acá. Esto se comienza 16 horas luego del comienzo del ciclo sexual y es mediado por la EMPF1. Acá podemos verlas mejor. Estos son facilitados por los anticuerpos IgG antibanda 3, el factor D del complemento y la albúmina. Y se ha mencionado que el grupo sanguíneo O no tiene la capacidad de formar estas rosetas, por lo que se dice que es un factor protector tener este grupo sanguíneo. Y como estas rosetas son de gran tamaño, van a disminuir el flujo sanguíneo, lo que va a aumentar la adhesión endotelial. En cuanto a la inmunidad, vamos a ver que van a haber anticuerpos inhibidores que se van a unir tanto a los antígenos que expresa Plasmodium falciparum en la membrana del eritrocito para que estos no se puedan adherir, y también se unen a los merozoitos para que no puedan penetrar los eritrocitos. En cuanto a la toxicidad, mediante el CD16, los anticuerpos se van a unir a los antígenos que se van a unir al CD16 y se va a dar la liberación de granzimas, de perforímenas y de especies reactivas del oxígeno, que lo que van a hacer es lisar los eritrocitos y que no se pueda completar el desarrollo del parásito. Cuanto a la fagocitosis, también vemos que es mediada por anticuerpos que van a reconocer los antígenos eritrocíticos, y esto va a mediar la opsonización para que se dé la fagocitosis. También los polimorfonucleares van a detectar los eritrocitos parasitados y van a liberar especies reactivas del oxígeno que van a limitar el crecimiento intracelular del parásito. Y en cuanto al complemento, las inmunoglobulinas G se van a unir al C1 del complemento, que va a terminar en la activación del complejo de ataque a la membrana y va a destruir los eritrocitos y los merozoitos. En cuanto a la citotoxicidad por los linfocitos TCD8, vemos que solo se va a poder en los hepatocitos infectados, debido a que los eritrocitos no exponen HLA, por lo que no se va a poder realizar la citotoxicidad. Y en cuanto a la inmunidad adquirida, vemos que esta tiene tres pilares. Se va primero a generar una inmunidad contra las formas mortales, luego una inmunidad contra la infección sintomática y ya luego una inmunidad parcial contra la infección, pero no hemos visto que
haya una inmunidad total. En cuanto a esa inmunidad parcial, es lo que se denomina la premonición, que es en zonas endémicas adultos que ya han tenido muchas veces malaria, tienen un gran repertorio de anticuerpos que los va a proteger. Entonces, en estas zonas endémicas, las complicaciones y las formas graves de la malaria se van a ver sobre todo en los niños que no tienen este repertorio de anticuerpos. Y vemos que hay una activación inmunológica que es de amplio espectro, pero que es poco específica, lo que además de favorecer la patogenia, me va a impedir como tener un buen control de la misma. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta es la evidencia nacional, un análisis de casos de malaria en el Pacífico colombiano entre 2014 y 2016, por Sócrates Herrera, nos ha mostrado que el síntoma más común, tanto en falciparum como en vivax, es la fiebre, seguido de la astenia y la dinamia, un poco más en vivax, escalofrío, cefalea, sudoración, emesis, es más común el dolor musculoesquelético en falciparum y también se va a ver dolor abdominal que es frecuente. Y en cuanto a los hallazgos clínicos, la palidez vemos que es el que más porcentaje tiene, también va a haber ictericia sobre todo en Plasmodium falciparum y fiebre en ambos. Hepatomegalia, taquicardia y ya pues los otros son un poco menos comunes. En cuanto a las complicaciones, la más común que fue encontrada fue la disfunción hepática seguida de la trombocitopenia severa y ya después disfunción renal, anemia severa y pues ya los otros se van haciendo menos comunes. En cuanto a la malaria, esta va a ser dividida en dos, complicada y no complicada. Entonces pues acá teníamos un cuadro, pues lo voy a leer y pues si alguien quiere participar por lo que no está funcionando pues como lo de la aplicación. Entonces tenemos una paciente femenina de 45 años de edad, procedente de Norte de Santander, quien se presenta al servicio de urgencias por cuadro de 5 días de evolución, consistente en picos febriles cuantificados en 39.4 grados centígrados, cefalea, mialgias, artralgias, astenia y dolor abdominal. Al examen físico se encuentra una presión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca de 94, frecuencia respiratoria de 21 y saturación de oxígeno de 93%. Al examen físico presenta hepatoesplenomegalia, leve tinte ictérico, dolor abdominal, no hay linfadenopatías palpables, ruidos cardíacos y pulmonares normales. En los paraclínicos presenta creatinina de 1.1, bilirrubina total de 2.4, AST de 55, ALT de 48 y una gota gruesa positiva para Plasmodium falciparum, con una parasitemia de 35.000. Entonces acá nos estaríamos encontrando frente a una malaria complicada o una no complicada, pues por si alguien quiere participar. De pronto devuélvalo un poquito, Aleja, para que todos lo vamos a ver. No sé. Sí, listo, ya ve. Ahí está. Bueno, alguien que quiera participar. Si es complicado o no complicado. Pues Aleja, yo pienso que la señora está haciendo una malaria complicada, porque en el examen físico se ve que hay pues, hipotensión, también pues no es tan taquicardia, pero la frecuencia respiratoria está aumentando, pues está taquipneica, lo que podría ser pensar que se encuentra en un estado de acidosis o está iniciando una acidosis, y por eso es que está saturando normal, pues está saturando 93, es gracias a esta frecuencia respiratoria tan alta. Digamos, estas alteraciones constantes vitales nos harían pensar en lo que es malaria complicada. El tinte ictérico de pronto creo que también es uno de los criterios para malaria complicada. Y bueno, los que paraclínicos no muestran, la creatinina está casi en el límite superior, la ST-ALT no están elevadas pues mucho, pero pues sí, ya por estas variables en los signos vitales, sí, digamos, haría pensar más hacia lo que es malaria complicada.
Bueno, entonces, pues la verdad, de ser una malaria no complicada, ya vamos a ver los criterios que son de malaria complicada. Entonces, la malaria no complicada debe sospecharse en un paciente febril con exposición a zona endémica que cumpla el criterio parasitológico y que no cumpla los criterios de complicada, que ya vamos a ver cuáles son, pues que tienen como unos puntos muy específicos de corte. Y vemos que hay unos síntomas iniciales inespecíficos como sudoración, cefalea, taquicardia, taquipnea, escalofrío, mialgias, artralgias, astenia, dinamia y dolor abdominal. En cuanto a la malaria complicada, los criterios INS vemos que van a ser ciertos puntos, entonces se basan más que todo en la alteración de los órganos blancos que tiene la malaria en sus formas graves. Entonces, si hay una alteración del estado de conciencia o coma, sin mejoría, si hay postración o debilidad generalizada, que el paciente no pueda caminar o sentarse, incapacidad para alimentarse, respiración profunda, dificultad para respirar o respiración acidótica, múltiples convulsiones, más de un episodio en 24 horas, shock, que es una presión arterial sistólica menor a 80 o menor a 50 en niños, edema pulmonar radiológico, un sangrado intestinal anormal espontáneo, una ictericia clínica pero con evidencia de daño de otro órgano vital, una hemoglobinuria, una hipoglicemia con una glucosa plasmática menor a 60, una acidosis metabólica con un bicarbonato plasmático menor a 15, daño renal con creatinina mayor a 1.5, hiperlactatemia con lactato mayor a 5, parasitemia mayor o igual a 50.000 formas asexuadas, y si encontramos parasitemias mayores a 100.000, de una debemos pensar en iniciar un tratamiento parenteral. Entonces, la malaria complicada va a generar principalmente estas alteraciones. Puede generar hipoglicemia, anemia, trombocitopenia, acidosis, malaria cerebral, edema pulmonar, alteración renal o una alteración hepática. Estas que tienen la estrellita acá son las que son más comunes en niños. Entonces vemos que las complicaciones más comunes en niños son la malaria cerebral, anemia e hipoglicemia. Esto hablando de zonas endémicas donde en adultos casi no se ven las complicaciones, por lo que les hablaba del repertorio de anticuerpos. Pero en una zona no endémica, pues todas las complicaciones son iguales en cualquier grupo etario. Entonces, la anemia, que es algo muy importante en la malaria, vemos que están muchísimos pacientes, tiene 3 diferentes mecanismos. Hay una hemólisis intravascular obligada por la ruptura de los eritrocitos para la liberación de los parásitos. También hay una diseritropoyesis debido al aumento de las citoquinas en la médula ósea que genera una activación de las células inmunes. Y también hay una filtración esplénica de los eritrocitos, tanto parasitados como sanos. Entonces, todo esto me va a ayudar a que se dé una anemia muy severa, que para los criterios de severidad es que sea una anemia con una hemoglobina menor a 7. En cuanto a la trombocitopenia, también vemos que es uno de los hallazgos clínicos más frecuentes. Es una trombocitopenia que avanza rápidamente y vemos que va a haber una cascada de la coagulación acelerada con consumo de antitrombina 3 y factor 13, y esta activación va a ser por la vía intrínseca, lo que va a generar una prolongación de los tiempos de protrombina y tromboplastina parcial, que es algo que debemos hacerle seguimiento en el paciente. También en la malaria complicada se consumen más la proteína S, antitrombina 3 y proteína C, y hay un mayor aclaramiento en el vaso de las plaquetas, y esto es mediada por la interleuquina 10. Y también los eritrocitos parasitados y las diferentes citoquinas me van a activar la cascada de la coagulación. Entonces, todo esto me conduce a esta trombocitopenia que es tan marcada en estos pacientes. En cuanto a la acidosis, como ya habíamos mencionado, pues la unión de los parásitos al endotelio vascular me va a reducir el aporte de oxígeno, lo que me aumenta la glucólisis anaerobia. Esa glucólisis anaerobia también hay una disminución en el aclaramiento hepático y renal del lactato, y el mismo parásito también me va a generar una producción de lactato. Y esta misma glucólisis anaerobia, debido a que genera gran consumo de glucosa, me va a generar un estado de hipoglicemia que también es común en los pacientes con malaria. Y a esto también lo contribuyen diferentes factores como el consumo de glucosa por parte del parásito y las demandas metabólicas que tiene la enfermedad, como lo es el estado febril. Y en cuanto al hígado, vemos que hay una disminución de la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática que me afectan la hipoglicemia, y también hay síntesis reducida del factor de la coagulación
aclaramiento metabólico reducido de los fármacos antipalúdicos, lo que me va a generar toda esta elevación también de las transaminasas, que es menos común, pero también se ve en los pacientes con malaria. Y otra alteración es el edema pulmonar, que es un edema pulmonar no cardiogénico que resulta del aumento de la permeabilidad capilar pulmonar y se puede agravar con la administración de fluidos endovenosos, por lo que se debe tener mucho cuidado en estos pacientes al administrar los fluidos. El daño renal, que también es común, pues muchos pacientes generan aumentos de la creatinina y hay una vasoconstricción cortical, una hipoperfusión que aumenta más aumento de la resistencia vascular renal. Y también hay una necrosis tubular aguda por la obstrucción microvascular y a esto favorecen la filtración de elementos como es la hemoglobina, la mioglobina y otros materiales celulares que son derivados de la ruptura de los eritrocitos. Pero la mayoría de estos pacientes pues no van a generar una glomerulonefritis significativa, sino que va a ser un cuadro que se va a recuperar totalmente. En cuanto a la malaria cerebral, vemos que esto pues es la que más rápido puede llevar a muerte, es una de las complicaciones más graves, sobre todo en niños, en zonas endémicas, en África se ve mucho en niños esta malaria cerebral y se debe a que eritrocitos parasitados se acumulan en la microvasculatura cerebral y este no es el único mecanismo, pero se ve que es un mecanismo que es necesario como para que se generen el resto de daños. Vemos que hay un fenómeno en el que los monocitos se pueden convertir en macrófagos en el mismo torrente sanguíneo y esto me va a generar activación de la cascada de coagulación, lo que me va a disminuir el flujo. Y también los linfocitos TCD8 me van a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por la liberación de perforinas, lo que también me va a favorecer a toda la patología. Vemos, digamos, en las imágenes, vemos que hay un edema cerebral difuso, hay una alteración de la conciencia con delirium y rara vez hay signos de focalización. Hay una rápida evolución a coma y muerte, puede haber convulsiones y en el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar un aumento de las proteínas inmunonucleares, aunque es muy poco el aumento que se da. Y se ha visto que después de un episodio de malaria tratado, se ha visto un síndrome autoinmune postmalárico que consiste en una encefalitis autoinmune. Entonces, esto, aunque pasa muy poco, se ha visto en estos pacientes. Ahora, sobre la malaria en el embarazo, vemos que el principal receptor plaquetario es el condritin sulfato A, entonces va a haber un secuestro placentario de los parásitos y se habla de que este secuestro es tan alto que incluso hay estudios de embarazadas con evidencia histológica de secuestro placentario de los parásitos y que tienen parasitemias o gota gruesa totalmente negativa. Entonces, pues esto es como algo que tienen que tener en cuenta en las zonas endémicas que pueden ser totalmente negativas y este secuestro placentario va a ser negativo para el bebé debido a que disminuye el transporte de hormonas y de nutrientes, lo que me va a llevar a bajo peso, restricción del crecimiento, incluso aborto y parto prematuro, lo que pues se trata de evitar sobre todo en las zonas endémicas, que es muy importante si se pasa por alto. Entonces, tenemos que en las mujeres primigrávidas esto va a ser mucho más grave, por así decirlo, tienen mayor riesgo de anemia, mayor riesgo de hipoglicemia y de edema pulmonar. Y en las multigrávidas se ha visto que esto va disminuyendo, pero pues esto hablando de las zonas endémicas. Esto también está relacionado pues al repertorio de anticuerpos que se van generando. Y vemos que la madre pasa anticuerpos protectores al feto y muchas veces, digamos, los recién nacidos con malaria congénita suelen tener cuadros autorresolutivos por los mismos anticuerpos que les pasa a la madre y por la hemoglobina fetal, que va a ser un factor protector. En los desenlaces ya vimos que puede haber muerte materno-perinatal, parto prematuro, aborto, restricción del crecimiento, anemia, se puede dar malaria congénita y bajo peso al nacer. Bueno, tenemos este. Entonces, ante los factores protectores y predisponentes, tenemos que en los factores predisponentes tenemos la enfermedad de células falciformes y el grupo sanguíneo B. Y en los factores adquiridos tenemos
el embarazo, la malnutrición, el VIH y el hipoespenismo. Y en los factores protectores tenemos el rasgo de células falciformes que se diferencia de la enfermedad, pues esta tiene hemoglobina SS y este AS, entonces pues se diferencia porque una protege y otra predispone. También es protectora la hemoglobina C, el grupo sanguíneo, como lo habíamos visto por la incapacidad de formar rosetas, las glicoforinas A y B y las talasemias. Y aquí también me parece importante añadir que lo mencionaba, la hemoglobina fetal, que protege a los recién nacidos frente a las infecciones congénitas. Bueno, ahora hablando un poco de la situación de la malaria en Caldas, en un estudio de los datos de la malaria en el departamento de Caldas de 2015 a 2020, unos datos facilitados pues, por el doctor John Echeverry, que trabajaba en la Dirección Territorial de Caldas y realizado en conjunto con Juan David Salazar y Luis Aguirre, encontramos unos datos muy interesantes donde vimos que el 87% de la malaria en Caldas es por Plasmodium vivax y un 13% por Plasmodium falciparum. El 61% fue en hombres y el 39% fue en mujeres, y vemos que el 60% de los casos fueron malaria complicada y el 40% fueron de malaria no complicada. Algo que llama mucho la atención es que el 25% de los casos autóctonos eran del kilómetro 41, por lo que esta es una zona donde se da con alta prevalencia, y que el 8,1% de los casos fueron importados de Venezuela. Entonces, ante los síntomas más frecuentes, todos estos síntomas fueron al momento de la evaluación en el servicio de urgencias. Vimos que el más frecuente fue la fiebre, seguido de la astenia, la dinamia, cefalea, mialgias y artralgias, escalofrío, y el dolor abdominal también era muy frecuente. Y entre las complicaciones más frecuentes vimos que la trombocitopenia fue la más importante, seguida de la anemia, elevación de la creatinina y la bilirrubina total. Y vemos que en algunos pacientes se podía dar leucopenia más que leucocitosis. Ahora, hablando un poquito del diagnóstico, tenemos que se puede hacer por diferentes métodos, por microscopía, por pruebas rápidas o por pruebas moleculares. Entonces, ante la microscopía tenemos que tiene muy buena sensibilidad, pero lo malo es que es dependiente del operador. Entonces, si tenemos una persona inexperta, puede no realizar un correcto reporte. Lo bueno es que al evidenciar los eritrocitos se pueden realizar otros diagnósticos, como evidenciar otras enfermedades o evaluar la apariencia de estos. Las parasitemias muy bajas no son detectables, y en Plasmodium falciparum, cuando hay un secuestro demasiado elevado, puede que este sea negativo. Entonces tenemos que los frotis pueden ser finos o gruesos. En los frotis finos podemos evaluar la integridad y morfología de los eritrocitos, podemos identificar las especies y medir la densidad de los mismos. En cambio, en los eritrocitos, en los frotis gruesos, no vamos a visualizar los eritrocitos porque estos se van a alisar para mirar grandes cantidades de sangre y mirar la presencia o la ausencia de los parásitos. Entonces acá podemos ver, digamos, un trofozoito de Plasmodium vivax, un esquizonte llamaduro, y acá estos son gametocitos de Plasmodium vivax. Y acá vemos a Plasmodium falciparum, que tiene unas formas anulares, y acá ya el gametocito que es como alargado. Entonces, ante un cuadro febril que sea compatible con malaria y que reúna los criterios epidemiológicos, siempre se debe hacer la confirmación por laboratorio, por la gota gruesa. Y si esta gota gruesa es negativa, pero persistimos con la sospecha, esa se debe repetir a las 8, 12 o 24 horas, ya dependiendo del estado del paciente. Algo que han dicho es que la gota gruesa debe tomarse luego de que pase la etapa febril, debido a que es en el momento en el que se van a liberar los merozoitos y se pueden evidenciar más que todo en la etapa libre sanguínea. En cuanto a las pruebas rápidas, estas son buenas debido a que no se requiere una infraestructura para realizarla. Son muy rápidas, como su nombre lo dice, se demoran de 15 a 20 minutos, se requiere una capacitación limitada pues, del personal. La verdad no es algo muy complejo, pero no es cuantitativa, sino cualitativa. Y esta se elige dependiendo de la epidemiología de cada lugar. Entonces tenemos que van a detectar 3 tipos de antígenos diferentes. El HRP2, que es de Plasmodium falciparum, lo que genera es la expresión de este en los eritrocitos,
Pero lo malo es que este permanece positivo incluso después del tratamiento, entonces no nos sirve para un seguimiento. Y se ha visto que las especies de falciparum, sobre todo en Sudamérica, han mutado mucho ese antígeno, por lo que no se recomiendan estas pruebas rápidas acá. Y como Plasmodium falciparum tiene parasitemias tan altas, pueden dar negativas por el efecto prozono. Otro antígeno es la lactato deshidrogenasa, que puede ser igual en todas las especies, o hay unas que permiten diferenciar entre Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Entonces se eligen dependiendo de la epidemiología de cada lugar. Y lo bueno es que se negativizan luego del tratamiento, por lo que nos ayuda a hacer un seguimiento. Estas tienen menor sensibilidad que las de HRP2, pero tienen sensibilidad muy similar a las de aldolasa, que también es un antígeno similar en todas las especies. Este no muta y también negativiza luego del tratamiento. En cuanto a la amplificación de ácidos nucleicos, pues es demasiado específica, pero esta casi no se usa por su relación costo-beneficio. Es utilizada sobre todo en estudios epidemiológicos para la detección de mutaciones y para el desarrollo de nuevos tratamientos. Ahora, respecto al tratamiento, tenemos que para la malaria no complicada por Plasmodium falciparum, excepto en mujeres embarazadas en el primer trimestre, se da una terapia y un combinado de artemisina en un régimen de 3 días. Estos combinados de artemisina son los que vemos acá. Lo que es que utilizan un derivado de la artemisina que va a tener una acción rápida en la eliminación de los parásitos sanguíneos, y tienen otro medicamento que es de una acción un poco más larga que me va a permitir mantener la acción. Entonces acá en la aplicación OCDose tenemos que acá ingresamos, la damos a enfermedades transmitidas por vectores, infección por Plasmodium falciparum, pues no complicada, y ese nos va a sacar el medicamento de elección y las dosis que debemos darle al paciente, ya que hay veces estas dosis, como son por horas, esto nos facilita mucho como darle las adecuadas dosis al paciente y que no vayamos a caer en un fallo terapéutico. Entonces aquí nos sale a cuántas horas debemos darle el medicamento y cuántas tabletas se le debe dar. Y se ha documentado una exposición reducida a la lumefantrina en niños menores de 3 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes que toman mefloquina, rifampicina o efavirenz, y en fumadores, por los que en estos pacientes debemos hacer un seguimiento pues debemos monitorearlos mucho para que no vaya a haber un fracaso terapéutico. Bueno, acá teníamos otro caso de un paciente masculino de 45 años de edad, procedente de Venezuela, con antecedente de 3 episodios de malaria por Plasmodium falciparum, por Plasmodium vivax hace 3 semanas. ¿Ven? Antecedente de malaria por Plasmodium vivax hace 3 semanas, manejada con cloroquina y primaquina. El paciente no recuerda el número de dosis de medicamento y al día de hoy presenta nuevos picos febriles acompañados de astenia, adinamia, mialgias y cefalea. Y ante este escenario es más probable que estemos hablando de una recaída, una recrudescencia o una reinfección, si alguien quiere participar. Acá les devuelvo el caso. Pues Aleja, yo pensaría que sería una recrudescencia, porque si no recuerda el número de las dosis, no sabemos si fue efectivo, y pues la primaquina tiene también efecto contra los sinusoides, además de que estos tienen a hacer la recaída meses después, entonces pues lo creo poco probable. Listo, entonces, muy bien, este sería una recrudescencia. Esta se da sobre todo en fallos terapéuticos o cuando hay resistencia, cuando el paciente tiene una mala adherencia, donde no se eliminan bien todos los parásitos y se vuelve a generar el ciclo y el paciente vuelve a desarrollar la enfermedad. La reinfección es cuando ya nos presentamos ante otra especie o otro parásito distinto, así sea del mismo género. Y esto es muy duro diferenciarlo algunas veces en las zonas endémicas, donde el paciente puede que o haya tenido un fallo terapéutico o se haya vuelto a infectar, pues es muy duro de establecer. Y siempre la recrudescencia de haber confirmación parasitológica, y si es por pruebas rápidas, recordemos que no puede ser la de EMPR, porque este persiste después del tratamiento, entonces debe ser la de LDH o la de aldolasa.
Y en áreas de baja transmisión se recomienda una dosis única de 0.25 miligramos por kilogramo de primaquina, lo que ha demostrado reducir la infectividad de los gametocitos al mosquito. Entonces esto nos ha mostrado que ha tenido una buena efectividad en zonas endémicas, así sea por Plasmodium falciparum. Entonces, en la malaria no complicada por Plasmodium vivax, acá tenemos que ante Plasmodium vivax, en áreas donde haya sensibilidad a la cloroquina, este va a ser el tratamiento de elección o un combinado de artemisino, administrada además con primaquina o tafenoquina. Entonces, acá tenemos cuando seleccionamos la infección por Plasmodium vivax, que nos va a llevar a las dosis que debemos administrar de cloroquina y de primaquina. La primaquina es para eliminar los hipnozoitos que quedan en el hígado y evitar una recaída de la infección. Esta ya sería una recaída cuando no tratamos los hipnozoitos y el paciente vuelve a desarrollar la infección por Plasmodium vivax. Acá teníamos otro caso de una paciente femenina de 20 años de edad, procedente de Segovia, Antioquia, al momento con 10 semanas de gestación, quien consulta al servicio de urgencias por cuadro de 5 días de evolución consistente en picos febriles acompañados de vómito, escalofrío, mialgias y dolor abdominal. En los paraclínicos se encuentra una hemoglobina de 7.5, unas plaquetas de 150.000, una glucosa de 60 miligramos sobre decilitro y una gota gruesa positiva para Plasmodium vivax. Entonces, el tratamiento sugerido para esta paciente, ¿cuál sería si alguien quiere participar? Pues estas serán las opciones. Para una embarazada en el primer trimestre. Yo creo que Lucho o Garzón nos pueda colaborar con este caso, o también está por ahí Salomón. Al que diga primaquina, pues ya saben que lo pueden ir sacando de... Pues lo primero que tenemos que mirar ahí es que estamos en el contexto de que no está complicada, no tiene criterios de que sea una malaria complicada. Entonces, pues contraindicaciones, y que yo ya nos dijo que nos echaba si decíamos que primaquina, sabemos que es artemeterlumefantrina y no artesunato. Ya pues que no está complicada. No sé qué dice Aleja ahí. Pues en las guías OMS 2015 indicaban que para la terapia en las embarazadas en el primer trimestre, si es un lugar con resistencia a la cloroquina, se recomienda quinina, clindamicina, o en lugares donde está sensible, cloroquina o hidroxicloroquina. Pero meses después salió como estas recomendaciones que mostraban que aquellas pacientes que fueron expuestas al artesunato y a la y las que fueron expuestas a la quinina, se vio que fue mucho mejor el efecto que tuvo el artesunato, sobre todo en que redujo los abortos. Entonces, en este momento se considera que artesunato se le debería dar a las embarazadas en cualquier trimestre que se encuentren, así sea una malaria no complicada. Es las recomendaciones que hay. Y pues, esta era otra pregunta de que en caso de transmisión vertical por Plasmodium vivax, ¿cuándo debe ser administrada la primaquina? Por si alguien quiere responder. Si no es necesario administrarla, si es al momento del nacimiento, a los 4 meses o luego de los 6 meses. Yo no sé si de pronto Salomón, María Laura quieran participar, Santiago Arias, Samuel. Sí, Santiago Arias. Bueno, entonces, pues la primaquina no debe ser administrada en mujeres embarazadas ni en
mujeres que estén lactando, ni en niños menores de 6 meses hasta que no se sepa cuál es el estado de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, si esta está normal o si tienen una deficiencia, debido a que los eritrocitos deficientes de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son especialmente sensibles al estrés oxidativo por las alteraciones que tienen en las vías de la NADPH y del glutatión, por lo que se puede generar una hemólisis masiva. Entonces, pues se debe dar una profilaxis a la madre pues con cloroquina o, no sé, o con artesunato hasta que se sepa el estado de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa del bebé, y ahí sí se puede tratar con primaquina, o también se habla del nuevo medicamento, la tafenoquina, que es un medicamento que fue desarrollado también contra los hipnozoitos de Plasmodium vivax, pero se ha desarrollado con el fin de mejorar la adherencia al tratamiento, debido a que vemos que la primaquina se da en unas dosis de 14 días, lo que ha generado muchos fallos terapéuticos, no se lo toman bien o no pueden volver por los medicamentos, es más complicado. En cambio, este nos asegura que con una sola dosis puede mejorar. En cuanto a la malaria mixta, entonces no complicada, la terapia a elección sería artemether-lumefantrina con primaquina. En cuanto a la malaria complicada, tenemos que todos los adultos y niños, incluyendo las mujeres embarazadas en cualquier trimestre y las lactantes con malaria complicada, deben ser tratados con artesunato intravenoso o intramuscular por lo menos 24 horas hasta que toleren la vía oral, y ya se pueden dar 3 días de un combinado de artemisina como lo es el artemether-lumefantrina. Y como la primaquina puede generar la anemia hemolítica aguda, como les había contado, y las recaídas suelen ser 8 semanas luego de la infección, se prefiere esperar a que el paciente se encuentre estable y ya después se le puede dar el medicamento, porque antes de ese plazo es más el riesgo que corre el paciente e igual no va a tener la recaída tan rápida. Y niños menores de 20 kilogramos deben recibir 3 miligramos kilogramos de artesunato. Entonces acá tenemos cómo la misma aplicación nos explica cómo debe ser la preparación y a qué horas debo dar el medicamento, y si hay mejoría, iniciar artemether-lumefantrina. Y si no hay mejoría, continuar artesunato por 5 días más. En cuanto a la falla terapéutica y el seguimiento, se espera una reducción total de la parasitemia para el día 4 del tratamiento. Si persiste la fiebre a partir del día 3, se debe alterar sobre una posible falla al tratamiento, que debe ser inmediatamente confirmada con la gota gruesa. A partir del día 7, post-tratamiento, la presencia de parásitos en la gota gruesa ya nos indica un fallo terapéutico, o la persistencia de parásitos en mayor nivel al día 2 que al día 0. Y se recomienda citar a los pacientes a un control parasitológico al día 3 y 7 del tratamiento, alertando sobre todo a los pacientes que deben consultar si permanece la fiebre. Acá tenemos el algoritmo para el manejo de malaria dado por Graham, que es muy bonito, es muy chévere y nos resume pues como lo que hemos hablado, excepto lo de las embarazadas. En cuanto a la prevención, tenemos que esto tiene 3 pilares, que es la profilaxis, el control del vector y evitar la picadura. En cuanto a la profilaxis, hay 3 grupos que se deben impactar, que son las mujeres embarazadas, los niños y los viajeros. Un buen agente para la profilaxis es la primaquina, ya que protege contra los hipnozoitos, pero se debe excluir que el paciente presente una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en África se ha visto que se da un tratamiento intermitente preventivo a los niños, sobre todo que son los que presentan las formas graves de la enfermedad, con sulfadoxina pirimetamina. En cuanto al control del vector, se incluye el uso de redes tratadas con insecticidas domésticos y el control de las larvas mediante el manejo ambiental, pues como lavar tanques, pescar el vector, pues evitar como que este pueda crecer. Y evitar la picadura, repelente de uso en el día y toldillos con insecticida en las noches, ya que reducen la proporción de los mosquitos que sobreviven el tiempo suficiente para transmitir la malaria. Y también vemos que es muy importante la educación de la comunidad, pues esto es un pilar básico, que la comunidad esté educada. Y en cuanto a la estrategia 2016-2030 de la malaria, que me pareció importante mencionarla, entonces eran como unas metas de un mundo sin malaria que para el 2030
Se busca reducir la tasa de mortalidad por malaria en todo el mundo por lo menos un 90%, reducir la incidencia de casos de malaria en todo el mundo por lo menos un 90%, eliminar la malaria en los países en los que siga habiendo transmisión, por lo menos en 35 países, y evitar el restablecimiento de la malaria en todos los países exentos de la enfermedad. Y ya para finalizar, traía como otros 2 casos clínicos, pues para los que quieran participar. Entonces, tenemos un paciente masculino de 18 años de edad, procedente del kilómetro 41, con antecedente patológico de malaria en 3 ocasiones por Plasmodium falciparum, quien el día de hoy presenta fiebre de 10 días de evolución, cuantificada en 39 grados centígrados, cefalea, letargo y dolor muscular y articular de 3 días de evolución. Al día de hoy presenta dolor abdominal y sangrado en encías. Al examen físico encontramos una presión arterial de 95/68, una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria de 22 y presenta un tinte ictérico en escleras y rash maculopapular en tronco y extremidades, que no afecta a palmas ni plantas y ya está desvaneciendo. Al examen físico se encuentra borde del hígado palpable, sensibilidad abdominal leve, vaso de tamaño normal y no hay linfadenopatías palpables. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Y las opciones eran dengue, malaria, zika o rickettsiosis. Entonces, por si alguien quiere participar. Pues si fuera una malaria, sí sería complicado. Pero la presencia del rash maculopapular, y digamos, yo ya he tenido 3 ocasiones Plasmodium, y para que le vuelva a dar tan grave por el Plasmodium, digamos, ahí ya le hace uno pensar en otras cosas. Estos rash maculopapulares son pues, característicos, o se ven mucho en lo que son las rickettsiosis y pueden generar cuadros muy similares a una malaria, pues, o con estas mismas sintomatología que presenta la paciente. Entonces, una rickettsiosis, pues preguntarle si ha tenido picoras de garrapatas o algún contacto así cercano que lo haga pensar uno en eso, es una opción. Cruz, ¿y el rash de rickettsia respeta palmas y plantas o lo afecta? ¿Lo respeta? No, señor. El rash de rickettsia afecta a palmas y plantas. Ah, Pues yo sí pensaría en un dengue, y más que el rash de dengue que se es descrito es ya en la fase dengue. de convalescencia, digo, pues que ya está empezando a mejorar y es característico en un mar blanco con islas rojas, que pues en este caso sería como un maculopapular. Sí, pues ante este caso nos encontrábamos ante un dengue y era sobre todo para clarificar que es muy, muy poco común que malaria genere un rash. Entonces, pues prácticamente ante la presencia de este, pues deberíamos pensar en otras causas. Y Bueno, hay una sobre todo, cosa. estamos, Sí, no, termina, dale. y que sobre todo estamos en un lugar que es pues endémico para muchísimas otras enfermedades, entonces tenemos que también pensar como en las otras enfermedades infecciosas en las que nos podemos encontrar. Bueno, un comentario. Es muy importante que cuando ustedes estén ya pues, trabajando en campo, eh, considerar que las infecciones, ¿sí? Porque o sea, es algo que se puede presentar con cierta frecuencia, que tengan un arbovirus con o una parasitosis, un hemoparásito como malaria, o que tengan otra enfermedad como leptospira. Entonces, siempre tienen que pensar en áreas endémicas, en esa posibilidad, ¿sí? Por eso todo paciente en una área endémica siempre tomen las muestras para dengue, las que requieran, y eh, una gota gruesa. No está de más, no está de más hacerlo. ¿Puedes devolverte, porfa, el casito que presentabas porfa, dale, Eh, al caso como tal? ¿Cuántos días lleva? 10 días de evolución. ¿Qué examen le pedirían ustedes para dengue? ¿Y cuál no le pueden pedir? O sea, ¿cuál no deberían pedir? Ya se debería pedir inmunoglobulina M, pero no se podría pedir como carga viral.
Bueno, carga viral, hay dos exámenes en dengue, que son ¿cuáles? Sería el Ah, NS1 y la IgM. Bueno, entonces están la NS1, que es una prueba pues rápida, pero generalmente yo pido aislamiento viral o PCR. La PCR la hace el Instituto Nacional de Salud, pues gratuita, no tiene pues inconveniente. Generalmente cuando ustedes piden toman muestra para aislamiento viral, el instituto procesa todo y les hace gratuitamente también de una vez eh, eh, les muestra el resultado para chikungunya y para Zika. Siempre lo hacen por norma técnica. El aislamiento viral es importante porque nos da los serotipos. ¿Cuántos serotipos de dengue son? 4, John. 5. El quinto se encontró en Sarawak. Recuerden, ahora lo hablamos. Sarawak es una vereda por allí, una vereda no, es una aldea, una región rural, lo que llamamos acá rural dispersa de Malasia. Entonces, por eso se encontró en 2009, el artículo lo encuentran gratis en PubMed, ponen ahí DENV5 Malasia, Sarawak, y ahí lo encuentran. En un granjero se hizo el aislamiento. Entonces, el aislamiento es importante porque nos da los serotipos. Después del sexto día, séptimo día, empieza a tener el pico de IgM, que cuánto dura elevada. ¿2 a 3 semanas? 3 meses. Entonces, ustedes tienen 3 meses en general para hacer búsqueda de esos casos de dengue, ¿sí? Pues la búsqueda con serología para anticuerpos. Eso es importante que lo tengan muy presente, los tiempos en los cuales se piden los exámenes. En este caso, no está de más hacer una búsqueda de otras patologías concomitantes. O sea, yo sospecho un dengue, pero también tengo que descartar otras enfermedades dependiendo de la epidemiología local, ¿no? Pues si ustedes van para Dorada Caldas, Dorada no tiene malaria, pero sí tiene mucho arbovirus y puede tener leptospira y brucela. Entonces, son cosas que hay que considerar cuando estamos viendo patologías infecciosas, aterrizarse en el terreno, ¿no? Que ustedes conozcan la zona. Siempre les he dicho esto desde que empecé a asistir a las sesiones de Graham, conozcan la zona en la que estén, ¿cierto? Que eso les facilita mucho el enfoque de los casos. Sí, muchísimas gracias, profe. Y por último tenemos otro caso clínico, ya para terminar, para los que quieran participar, una paciente femenina de 33 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, vendedora de frutos en la Galería de Manizales, sin viajes recientes, debuta con cuadro de 10 días de evolución consistente en fiebre, cefalea frontal y dolores musculares. Vómito 3 veces al día y en las últimas 24 horas no ha podido orinar. Paciente presenta tinte ictérico e inyección conjuntival. No hay rigidez de nuca, pero presenta fuerte sensibilidad muscular que afecta principalmente el abdomen y las pantorrillas. El hígado es palpable 4 centímetros por debajo del reborde costal y está sensible. El vaso no es palpable. De una fiebre cuantificada en 38,5, una frecuencia cardíaca de 100, una presión arterial de 90-60, plaquetas de 100.000, AST de 65 y una ALT de 54. Entonces, ante esto tenemos como el diagnóstico más probable: leptospirosis, fiebre amarilla, Fue como malaria. el libro, ¿no? Sobre todo ahí, ahí hay un dato muy clave que son las pantorrillas. Creo que Juan se los ha comentado también en revisiones previas en las noches. Eso es orienta mucho. Entonces, para el que quiera participar. ¿Quién puede participar? Ya, claro. La profe Ángela Tobón, mi profe de clínica en la maestría, hace mucha referencia a ese síntoma, a eso que referían los pacientes de dolor en la pantorrilla, en esos pacientes en específico, con esa patología específica. Sí, pues leptospira, el cuadro está muy bien descrito. Sí, es una leptospirosis y pues estos últimos 2 casos era como para aclarar lo que nos había dicho el profe John, pues como que pensemos en el amplio repertorio
de enfermedades infecciosas que puede presentar un paciente y siempre intentemos como enfocarlo de una manera integral. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la excelente exposición, por los casos y a todos los que Muchas participaron. gracias. Yo quería hacerles una preguntita a los muchachos aquí. Alejandra mencionó algo del efecto prosono en las pruebas rápidas de malaria. Yo quisiera saber si alguien de los que están acá en la charla nos puede explicar en qué consiste el efecto prosono y en qué otra patología es muy común encontrarlo. No estoy segura, Pues, puedo estar equivocando. bueno, no. Bueno, ahí pues el efecto prosono es cuando, a ver, en una prueba inmunológica, cuando vamos a unir antígenos o anticuerpos, hay una alta concentración, ya sea del uno o del otro, entonces eso va a generar una saturación en esa prueba y no van a ser como, no se van a poder leer los resultados. Y que yo recuerde también es común observar eso en sífilis. Y en toxoplasma también, ¿no? Sí, señores, tienen mucha razón. VIH. Muchas gracias por el aporte. Es justo eso. Hay tanto antígeno, generalmente son en pruebas de antígenos, hay tanto antígeno, las pruebas salen negativas. No sé si alguien quiera comentar algo más. Muchas gracias. Bueno.